Muy buena noche. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros acá en su programa Acción Positiva. Y hoy, haciendo honor a nuestro nombre, a esa visión de siempre encontrar lo que es bueno para la población de Guatemala y esas obras que realmente nos están beneficiando, tengo el gusto de presentar un proyecto que ya es una realidad y que está funcionando muy bien. Pero primero que todo le quiero dar la bienvenida esta noche a mi invitado, el doctor Edgar Miguel López Álvarez. El doctor ya ha estado con nosotros en otras oportunidades, nos ha contribuido en varios temas de gran importancia. Hoy vamos a tocar un tema muy especial, vamos a hablar sobre los campamentos de asistencia respiratoria de la Municipalidad de Guatemala. Para recordarles, el doctor Edgar Miguel López Álvarez es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rafael Andívar y presidente del Consejo Médico de la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala como médico mayor. Doctor López, bienvenido a su programa Acción Positiva. Muchas gracias, doctora Redondo. Un saludo especial a usted y a su amable audiencia y felicitaciones por ese interés de mantener informada a la población. Muchas gracias, doctor. Pues obviamente esta crisis del coronavirus nos ha tenido ya por varios meses, desde el 11 de marzo en adelante, cuando se decretó el primer estado de calamidad, hasta ahora que pues se acaba de ya no prolongar más, y sin embargo pues seguimos metidos en esta pandemia que a nivel mundial sigue teniendo un efecto. Para empezar, una pregunta, doctor López. ¿Cómo visualiza usted la situación actual de la pandemia en Guatemala? Doctor, pues la pandemia ha dado cuenta de un número significativo para quienes siguen los casos de afección en nuestro país e eventualmente no hemos sido ajenos a la cantidad de muertos que pasan los 3,000 al día de hoy. Sin embargo, pues han pasado en medio de toda esta situación de dificultad algunos aspectos positivos, por ejemplo, el cambio en el color de semáforo de un color rojo a un color naranja reciente. Por otro lado, también la noticia de la liberación de varios aspectos relacionados al estado de calamidad, pero que más bien nos deben de advertir a seguir siendo cuidadosos, no solamente para evolucionar a los otros colores del semáforo, eventualmente, ojalá y pronto, de ese naranja pasemos a un amarillo, pero a pesar de eso, tener en cuenta que las medidas básicas siguen siendo válidas, nuestra mascarilla, nuestro distanciamiento social y nuestro lavado permanente de manos para evitar rebrotes como los que se han visto en otros países alrededor del mundo. Bueno, y que obviamente, como nos damos cuenta, doctor López, incluso en Guatemala el señor presidente de la República fue afecto por el coronavirus, el señor presidente Trump en Estados Unidos también, y por ejemplo Madrid recientemente aparentemente volvió a cerrar muchas actividades ante algún tipo de rebrotes. Entonces yo sí creo, reiterando lo que usted nos señala, que no podemos bajar necesariamente el nivel de precaución, usar nuestra mascarilla y usar nuestro distanciamiento. Ahora, dentro de lo que hay que hacer, obviamente, algo que me ha llamado muchísimo la atención es el hecho de que la Municipalidad de Guatemala ha desarrollado unos campamentos de atención respiratoria. Y le digo, me ha llamado la atención porque verdaderamente lo que la población necesita es tener estos lugares a los cuales visitar. Y en base a ese interés y a su gentileza de acompañarnos en este programa, es que me permitiría que nos contara un poquito más qué son estos centros, cómo están funcionando. Muchas gracias, doctor. Estos centros en realidad se llaman campamentos de asistencia respiratoria. Esto liderados por nuestro alcalde Ricardo Quiñones y su excelente equipo de trabajo. Son el ejemplo de lo que en una situación de pandemia ocupa un lugar preponderante la atención primaria. Creo que hay dos puntos que resaltar en estos campamentos.
la asistencia primaria o preventiva de salud y segundo, un buen ejemplo de cómo un equipo debe ser integrado. El campamento de asistencia respiratoria consiste en un lugar sencillo, pero ciertamente muy digno, en donde se atienden a vecinos que eventualmente pueden estar siendo afectados por un tema respiratorio, en donde ni siquiera estamos seguros si es un COVID o no es un COVID. Pero después de que empieza el día con una sanitización, hay un área de tamizaje para esos pacientes en donde ordenadamente reciben una telemedicina donde hay un doctor o doctora colegiado activa que pregunta basados en la historia de enfermedad, basados en los datos epidemiológicos, vivo cerca de alguien que tuvo, trabajo con alguien que salió positivo, hay alguien en la familia que tiene signos, y así, basados en esta ficha epidemiológica que se hace al ingreso al campamento, se completa una historia clínica a través de telemedicina, apuntando hacia llevar a alguien a un posible caso sospechoso. Y cuando así es, no solamente se da el consejo médico adecuado, pero alguien puede salir beneficiado con un kit de medicinas. Esto ha sido muy fabuloso y así se inició y entonces ya cerca de los 6,000 vecinos han sido beneficiados de esta atención. Han sucedido cosas interesantes, como por ejemplo, en presencia de alguien que no califica como un caso sospechoso, puede ser otro tema respiratorio e incluso otra enfermedad de temporada, por ejemplo, dengue, en donde ha habido también pacientes que se han presentado con esta condición. Y últimamente, con la ayuda del Ministerio de Salud Pública, se han implementado unos campamentos donde se realizan las pruebas también para aquellos verdaderamente se necesita confirmación y han salido ya cerca de los 200 casos positivos de estas pruebas que no se realizan en todos, pero sí en algunos. Al día de hoy, en esta semana se están cerrando 22 campamentos. 22 campamentos que cubren hoy todos los puntos cardinales de la ciudad de Guatemala. Hay variedad de campamentos. Hay unos que se han instalado en facilidades físicas ya establecidas de la municipalidad y se han adaptado, remodelado, reposado y eventualmente tienen su sala de espera, tienen su sala de triaje donde se hace la ficha epidemiológica, tienen las áreas de consulta para la telemedicina, en fin, tienen toda el área física adecuada para esto y en un par de esos campamentos, de hecho, es donde ya hay un espacio para hacer las pruebas. Hay otra modalidad de campamento que son los campamentos móviles. Y estos campamentos móviles han recorrido diferentes puntos cardinales de la ciudad y estos están exactamente con la misma organización que los primeros. Estos campamentos, por ejemplo, son camioncitos que eran utilizados para las bibliotecas ambulantes de la municipalidad o bibliotecas de los niños y que ahora se han convertido de una manera muy rápida y eficiente en campamentos. Hay otra variedad de campamentos en donde los vecinos, con participación de ellos, se logran conseguir áreas de terrenos físicas, donde ahí se implementa el campamento tipo lonas, tipo campamento, entre comillas, con el concepto que normalmente lo conocemos. Y hay otra variedad de campamentos que son los campamentos dentro de las instalaciones de centros comerciales, por ejemplo, donde la iniciativa privada ha ayudado a implementar un área física para tener este modelo de campamento. Así es de que han habido variedad de los mismos y van ahorita 22 campamentos. Esto ha logrado que 6,000 vecinos o más se hayan beneficiado al día de hoy. No a todos los que se les da un kit, pero a los que sí lo ameritan se les proporciona.
Pues muchísimas gracias, doctor López, porque es una información sumamente importante. Obviamente una iniciativa de aplaudir para la ciudad de Guatemala. No sé si algunas otras municipalidades también del país están siguiendo este ejemplo que es tan efectivo. Usted nos habló muy extensamente de muchas cosas bien importantes que a mí me gustaría ir enfatizando tal vez una por una. Por ejemplo, usted menciona muy bien el hecho de la necesidad de la atención primaria, esa visualización así, y el hecho de que están visualizando casos sospechosos, porque la prevención es fundamental y detectar los casos lo más temprano posible es lo que nos va a permitir que estos no evolucionen y estén en una situación peor. Así que yo creo que eso que usted señala de la atención primaria es muy importante, doctor. Doctor López, me pareció muy interesante el señalamiento que usted nos hacía en relación a la atención primaria, porque realmente esa prevención es fundamental para evitar que los casos evolucionen a un estadio más grave. ¿Nos podría enfatizar un poco sobre la atención primaria? Con mucho gusto. En salud en general se hablan de 3 tipos de niveles de atención: primaria, secundaria y terciaria. Y solo para ilustrar, una terciaria es el ejemplo de un hospital con alta tecnología, donde hay tomografías, resonancias magnéticas, etc. La atención primaria más bien es ese tipo de atención en donde tiene que ver mucho la educación, el involucramiento con la comunidad, para evitar que se compliquen los temas médicos e incluso lleguen a saturar ya casos complicados a pacientes dentro de un hospital y su facilidad hospitalaria. La atención primaria en países como el nuestro es básica. La atención primaria tiene que ver con los estados de nutrición, con la educación de lavado de las manos, con la asistencia inmediata de detección de síntomas antes que estos se compliquen y vayan a complicar incluso el número de camas que no pudiera estar disponible necesariamente en un hospital. Muchas gracias, doctor López, muchas gracias. Y luego también me llamó mucho la atención el hecho que se hace énfasis en que son médicos colegiados activos, seguramente apoyado por personal paramédico también muy bien entrenado, muy bien preparado. Se lo digo esto porque yo creo que cuando menciona usted que es un trabajo en equipo integral, para el vecino pues tiene la confianza realmente de que está llegando a un lugar que está preparado y que está listo, como decimos en Guatemala, para atenderlo debidamente. Y sobre ello usted menciona el hecho que se está apoyando también con telemedicina, que cada día se está utilizando más y que cada día pues creo que nos apoya mejor a los médicos, al equipo profesional para hacer un mejor trabajo. Cuéntenos un poco cómo están utilizando la telemedicina, porque yo me recuerdo de las unidades de rayos X que tenían originalmente la municipalidad, ya estaban trabajando con ese sistema, pero ahora en la pandemia, ¿cómo lo están utilizando en estos campamentos de asistencia respiratoria? Muy bien, la telemedicina ha venido a ser un recurso valioso. A pesar de lo que se hubiese pensado de que en algún momentito iba a haber exceso de médicos disponibles, más bien no necesariamente sucedió eso. Y incluso por las cuestiones de contagio, la telemedicina vino a surgir y en cada unidad móvil, en cada campamento de cercanía, y en los campamentos donde está la facilidad física instaurada, está un equipo perfecto de telemedicina que permite que colegiados activos dignamente y profesionalmente interactúen con los vecinos que consultan, con los pacientes en los que son establecidos casos sospechosos, y es una manera muy dinámica en vivo de estar interactuando. No se ha tenido ningún tipo de dificultad técnica mayor y esto ha permitido las más de 6,000 consultas que ya se dan. Y tal vez me permito solo agregar, cuando yo decía equipo, que también ha sido un ejemplo de cómo un equipo funciona. En estos campamentos, para hacerlos posibles, está ese personal paramédico de asistencia, están los doctores colegiados activos, están los bomberos,
Están asimismo el personal que es responsable de la sanitización del lugar, el apoyo logístico de infraestructura que ya estaba establecido del grupo AVE, el Sistema de Administración de Vulnerabilidad y Emergencias, y eventualmente incluso hay hasta unidades de los bomberos fuera de los campamentos que han incluso trasladado a pacientes y así lo han ameritado a una facilidad hospitalaria. De tal manera que de una manera sencilla, pero con un buen concepto de equipo se ha logrado atender. Y no menos importante, mencionar el papel importante del grupo de empresarios que ha ayudado a hacer posible los kits médicos. Los kits médicos que eventualmente han sido salvadores. El CONCIDE, que es parte del equipo de trabajo de estos campamentos, ha hecho posible esta realidad. Y hoy en una cajita con su receta, explicación, aparte del otro equipo que se ha dado parte de su responsabilidad, es el rastreo y el seguimiento a estas personas que asisten a los centros de campamentos. Muchas gracias, doctor López, y a nosotros como Acción Positiva nos da mucho gusto el estar apoyando en lo que podemos con la comunicación, porque usted mencionaba que más de 5,000 vecinos han sido beneficiados en las últimas semanas, pero obviamente, por lo que escuchamos, tener 22 localizaciones en diferentes áreas de la ciudad, prácticamente los 4 puntos cardinales, es algo que los vecinos deben de conocer, porque pues ya vemos que esta crisis aparentemente ha bajado, pero como hablábamos al principio, pueden haber rebrotes y tenemos que estar sumamente prevenidos. ¿Cómo están haciendo para más información para que en general los vecinos de la metrópoli puedan realmente asistir a estos lugares, doctor? Aprovechamos cada vez que lo podemos, y hoy no es la excepción gracias a su programa, el de invitar a los vecinos a que consulten a sus campamentos de asistencia respiratoria más cercanos a ustedes. Les repito, hay modalidades físicas, como por ejemplo en la Colonia Limón, zona 18, en la zona 6, en el proyecto 44, en la zona 7, en la Colonia Quinta Samayoa. Son ejemplos de facilidades físicas donde los hay. Pero los hay de cercanía también, en lugares de la construcción, en donde eventualmente muchísimos trabajadores de la construcción tienen su lugarcito dignamente hecho, sencillo, pero que cubre todo esto. Los campamentos móviles que están recorriendo la ciudad, los centros comerciales que han facilitado instalación física para que se instalen, y luego algún grupo de campamento donde vecinos propiamente han organizado en un terreno, como explicaba, el lugar para que se instale. Por favor, a los televidentes, quienes tenemos un tema respiratorio, esto no ha terminado. Estamos mejor, gracias a Dios. Pero por eso es una pandemia, por eso es que hay rebrotes, porque desafortunadamente también no seguimos estrictamente medidas preventivas de atención primaria. Y si así fuera y aparece algo, pues está esta facilidad, esta opción para el vecino de Guatemala para prevenir y no dejar que esto evolucione a algo complicado. Muchas gracias, doctor. Vamos a poner para los que se están viendo nuestro programa por televisión, vamos a poner allá una referencia en la cual nos indicará usted a dónde puede el vecino llamar o números telefónicos, y también el vecino seguramente puede llamar a la municipalidad y preguntar en dónde le queda el centro más cercano. Cuéntenos un poco, doctor, ¿qué es el Centro Metropolitano, el Consejo Médico de la Municipalidad? ¿Cómo funciona y cómo se integra? Muy bien, esto a principios del año, a iniciativa de nuestro alcalde, don Ricardo Quiñones, y su consejo, se crea el Consejo Médico de la Metrópoli. Este consejo, entre sus funciones está la de asesorar en temas justamente de medicina, de salud, y tal vez la palabra correctamente sea salud, porque eso incluye los temas que no solamente tienen que ver con doctores, con médicos, pero con enfermeras, con bomberos, en fin, con protocolos, con trabajo que eventualmente ayudará a la ciudad en lo que concierne a su parte de salud, a de alguna manera profesional, dar los consejos que mejor correspondan para sacar programas adelante. La municipalidad está muy bien organizada
en ese sentido, y el Consejo Médico ahora surge iniciando la pandemia y pues se integra a todo ese equipo de colaboración. Recordemos que en Guatemala el ente rector de la salud es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Así que somos como Consejo Médico un apoyo dentro de la municipalidad, siguiendo los lineamientos que corresponde y que emana este ente rector en salud. Muchas gracias. Estamos con el doctor Edgar Miguel López Álvarez, hablando sobre los campamentos de asistencia médica de la Municipalidad de Guatemala. Doctor, cuando un paciente llega al campamento, ¿paga algo? ¿No paga algo? ¿Cómo funciona? El paciente no paga un centavo. El paciente más bien es recibido con mucho cariño, con mucho deseo de ayudarle, eso sí, siguiendo el normativo de su distanciamiento, su orden una vez que es aperturado el centro cada mañana después de su sanitización, y entonces pasa a una salita de espera en donde es llamado para completar una ficha epidemiológica y luego atento a una pantalla a través de un número o nombre que se le da, pasa entonces al lugar que le corresponde al escritorio frente al cual está la televisión para su consulta con telemedicina. Y ahí es donde eventualmente interactúa y se formula su historia clínica. Hay más preguntas que el doctor o la doctora puede hacer. A lo mejor él recuerda de otros temas que quisiera preguntarles sobre su salud y eventualmente ahí es donde queda establecido la impresión clínica de un caso sospechoso de COVID. Y repito, hoy por hoy hay dos centros, el de la zona 6, proyecto 4.4 y el de la zona 7, donde se están haciendo pruebas y a donde igualmente 5. Pues muchas gracias, doctor, por toda esta información. ¿A cuál es el número de teléfono que puede llamar el vecino que está interesado en asistir? El número a llamar para cualquier vecino que así lo necesite es el 1537. Y eso me recuerda brevemente contarles que corresponde a un call center también dentro de la estructura del grupo AVE de la Municipalidad de Guatemala, en donde también se han atendido consultas telefónicas. 1537. Y es un número en donde incluso pasa a todo un sistema de seguimiento, en donde incluso el consejo puede ser dirigir a un vecino a uno de estos campamentos de asistencia respiratoria que le quede más cercano al vecino. Muchísimas gracias, doctor. Pues mire, yo creo que es fundamental esta información, como le cuento, la estamos oyendo acá en nuestra audiencia en la radio, la va a ver nuestra audiencia en la televisión, porque pues lo que hemos oído es de felicitar lo que se está haciendo, ese hecho de que esté una cobertura muy amplia en diferentes zonas de la ciudad, que sea gratuita la asistencia y que incluso se dé un kit de medicamento para que la persona pues pueda llevarlo a su casa. Me imagino también, doctor, que se hace un seguimiento del paciente, o qué hacen cuando un paciente sospechoso se le confirma. ¿Cómo proceden ustedes después de esto? Bueno, tenemos ya registrada una ficha epidemiológica previa que nos ha permitido dar seguimiento. Y de hecho, el último programa en conjunto con el Ministerio de Salud Pública ha sido la implementación de un programa de rastreo que eventualmente, sobre todo hoy, ante la liberación de varias medidas, resulta indispensable para tratar de ir tras los diferentes posibles contactos. Eso es posible a través de esto. Muchas gracias, doctor. Ya estamos llegando un poco cerca del final de nuestro programa, pero por ejemplo le quería yo preguntar, cuando pase la pandemia, que esperemos que vaya a pasar, estos centros o estos campamentos, disculpe para usar el término correcto, estos campamentos ¿se van a cerrar o van a seguir dedicados a esta atención primaria que, como usted bien conoce, en Guatemala es tan fundamental? De ninguna manera. Hay mucha conciencia en la administración del alcalde Quiñones de la necesidad de la atención primaria y preventiva del país, y se continuará con los miles de problemas que obedece la atención primaria. Por poner un ejemplo, el tema de la nutrición.
a propósito, comprobadísimo. Quien está mejor nutrido supera mejor este tipo de problemas. Es un problema crónico que viene en nuestro país. Hay otros problemas de atención primaria que tienen que ver con vacunación, en fin, con enfermedades crónicas que se han agudizado, las temporadas de dengue, zika, chikungunya, que siguen siendo un problema en nuestra ciudad, y muchas otras más que pertenecen a la rama de la atención primaria. Muchísimas gracias, doctor. Pues le reitero una felicitación a la Municipalidad de Guatemala, pues el señor alcalde como líder de la municipalidad, a usted como director pues del Consejo Municipal, porque yo creo que es fundamental este tipo de atención. Ojalá que este ejemplo sea también seguido por otras municipalidades del país, ya que dentro de la competencia a ellos también les corresponde en la ley de descentralización ser parte de un proyecto tan bueno que va a llevar esa atención primaria a muchos guatemaltecos. ¿Algún mensaje que quisiera dejar para despedirnos en este segmento, doctor? Muchas gracias, doctor. Por favor, hoy más que nunca, sigamos con la mascarilla. Hoy más que nunca mantengamos nuestra distancia social. Sigamos con nuestro lavado de manos. Tengamos presente que prevención es lo que nos va a evitar llegar a complicaciones más serias. No esperemos un segundo brote. Seamos responsables en nuestro actuar. Muchas gracias, doctor. A usted, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, el doctor López nos reitera lo que en una oportunidad en otro programa anterior de Acción Positiva ya nos lo había señalado y que sigue siendo esa norma. Tenemos que no realmente alocarnos, podríamos usar esta palabra, y dejar por un lado todas estas medidas sanitarias. Tenemos que seguir estando nosotros muy cuidadosos de lo que está sucediendo. Bueno, seguimos acá en nuestro siguiente segmento con el doctor Edgar Miguel López Álvarez, acá en Radio Infinita, en el programa Acción Positiva. Doctor López, pues hemos venido hablando sobre los campamentos de atención médica respiratoria de la Municipalidad de Guatemala, su proyección a 22 localizaciones dentro de las 4 áreas cardinales de la capital y el hecho de cómo están atendiendo, particularmente enfatizando en lo que es la atención primaria de salud, una cosa fundamental. Me pareció muy interesante el hecho que, como usted señala, una vez pasada esta pandemia, que esperamos que sea pronto, no quiere decir que en Guatemala estemos libres de enfermedades. Por lo tanto, nuestro próximo esfuerzo va a ser seguir manteniendo esa salud preventiva, y qué bueno que estas 22 localizaciones van a seguir trabajando. Doctor López, ante la pandemia, ante todo lo que esto nos ha producido, usted como decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rafael Andívar, ¿cómo visualizan ustedes ahí en la facultad algún cambio o no dentro de la forma como se educa a los futuros médicos, el contenido que se les está dando? ¿Debemos cambiar en alguna forma el énfasis de su preparación? ¿O qué lecciones nos puede dejar esta pandemia para la mejor formación de nuestro recurso médico? Me parece una pregunta tremendamente interesante. Sí, doctor. Efectivamente, la pandemia vino a cambiar muchas cosas en el mundo. La educación no ha sido una excepción y la formación de médicos tampoco. Nosotros, formarlos en ciencias básicas, pues ha supuesto el problema de migrar a la virtualidad, y pues no ha quedado otra de que hoy en día, con todos los materiales tecnológicos de alto nivel, pues encontrar informaciones de primera línea en ese sentido. Sin embargo, han tenido como falencias sus laboratorios, por ejemplo. Y entonces un laboratorio de química que suponía el tener directamente la exposición con sus mecheros, con sus instrumentos propios para hacer sus reacciones, etcétera. Igual para biología y otras, pues eso ha estado falente. Una vez pasado esto, tendremos que migrar a un modelo híbrido en donde se tenga que seguir por virtualidad y eventualmente pues haciendo presencial, por supuesto que tomando en cuenta los protocolos del menor número de estudiantes asignados en un laboratorio, las medidas que correspondan, etcétera. Otro tema importante que ha traído esto
es hacer énfasis en la necesidad que tienen los profesionales de la medicina de tener más formación en atención primaria. La atención primaria dentro de los currícula, aunque ciertamente siempre ha estado presente, no necesariamente ha tenido el papel preponderante que hoy, ante situaciones como estas, vicisitudes que nos ha tocado vivir, nos hemos dado cuenta de eso. Y luego, en el área práctica, pues de cuarto año al sexto, séptimo, dependiendo de cada facultad, el ir ellos a un hospital nos ha enseñado a uno a aprender los conceptos de bioseguridad y establecerlos. También hoy en día, aunque tampoco era nuevo, están tomando su lugar los centros de simulación. Los centros de simulación que hoy tecnológicamente hay unos altamente sofisticados en donde eventualmente se utilizan como modelos de enseñanza. Pero aún por no poder tener el número grande de estudiantes hacinados en el mismo lugar, migrar a otras fuentes que podrían incluso ser centros de prácticas semiprivados o privados que permitan el que ellos tengan un aprendizaje observatorio y participativo hasta donde se pueda para complementar su formación. Pues yo creo que es fundamental, doctor, porque verdaderamente todos conocemos las grandes debilidades que tiene nuestro sistema de salud en Guatemala. Obviamente siempre señalamos a nuestro país, pero no lo ha revelado solo en Guatemala, sino que nos ha revelado debilidades en sistemas de salud, incluso en países muy desarrollados, porque hemos visto pues cómo países han tenido una mayor mortalidad o una mayor letalidad que la que ha tenido Guatemala en sí, que a pesar pues, de la controversia y a pesar de opiniones divergentes en algunas formas de cómo se manejó la crisis, vemos que al final los números, aunque no tienen toda la confiabilidad que querramos, pues sí nos han dado que nuestro sistema de salud en medio de sus grandes carencias ha funcionado bastante bien. Pero yo sí creo muy positivo el hecho que lo que usted nos señala, que estemos visualizando cómo mejoramos la forma como educamos a nuestros jóvenes médicos que serán los médicos del futuro y cómo enfatizamos mucho más en los niveles primarios de salud. ¿No le parece a usted? Es correcto, doctor, y eventualmente, repito, dentro de la formación hoy tan especializada que tiene la medicina, pues eventualmente hemos migrado en algún momento en el tiempo de aquel médico general hacia un médico con especialidad, una especialidad, pero al mismo tiempo, después de eso, una subespecialidad y ahora la hay subespecialidad. El decano de la Facultad de Medicina, con quien que yo estuve en la facultad y con quien tuvimos gusto de interactuar con usted en una oportunidad, haciendo una revisión personal de salud fuera de Guatemala en un centro de primera naturaleza, y él, por una arritmia, le agradecía al japonés que lo había visto por su arritmia, que en segundos se la había corregido. Y cuando le preguntó de su formación, era médico y cirujano, era internista, era cardiólogo general, era cardiólogo intervencionista y ahora apenas terminaba de graduarse de electrobiólogo. Y las palabras de ese decano fueron: me alegra haberte venido a ver por el corazón y no por mi dedo, que de repente hubiera tenido que buscar al de la mano derecha o al de la mano izquierda. Y me parece muy interesante la mención en los segmentos anteriores cuando se habla que realmente el Ministerio de Salud Pública de Guatemala es el rector de la salud, porque algo clave, doctor, que fue mencionado por usted también en su actividad es cómo está funcionando el campamento de asistencia respiratoria, es el hecho de esa coordinación tan importante, porque parte del problema que existe en Guatemala, que ha sido pues tradicional, es el hecho que no integramos en sí a todos los servicios dentro de una sola línea. Qué bueno que ustedes lo están logrando allá en una forma voluntaria y qué bueno que el Ministerio de Salud está en ello, porque eso que ustedes están haciendo a nivel de la capital, como les mencionaba, ojalá se replicara a nivel de todas las municipalidades de Guatemala, pero también se convirtiera en una política nacional, porque pasará la pandemia del COVID, pero va a seguir
todas las grandes flagelos que nos atacan, el chikungunya, la malaria, la tuberculosis, etcétera, y todas ellas están fuertemente y vitalmente relacionadas con la atención primaria que le demos a los pacientes. Así que ojalá que esto suceda, ¿verdad, doctor? Porque realmente es importante que logremos hacerlo en esta forma. Alguna forma de motivar, sea solamente como una idea y obviamente una forma muy respetuosa, para cómo motivar a las autoridades del ministerio para asumir ese papel rector, porque usted sabe que a veces el ministerio cambia su orientación de una línea hacia la otra. Y también para que la población de Guatemala comprenda que la salud primaria es fundamental. Doctor López, una pregunta que nos surge es ¿cómo logramos nosotros motivar a que haya más campamentos de asistencia respiratoria, no solamente a nivel de las municipalidades de Guatemala, sino que también sea un modelo que se ve muy eficiente para que el gobierno, a través de la rectoría del Ministerio de Salud Pública, pudiera impulsarlo a que tanto en el ministerio como en otras instituciones, este modelo tan práctico y funcional se pudiera replicar? Hemos invitado, el alcalde Quiñones ha invitado al resto de alcaldes de las localidades cercanas para que conozcan de este modelo de atención primaria y de todos los campamentos. Y de hecho, la localidad de Villanueva ya ha incorporado el modelo de campamento respiratorio, de asistencia respiratoria, y de hecho entiendo que ya está funcionando. También de todo esto se ha pedido el consenso y el consentimiento a las autoridades locales del Ministerio de Salud Pública, y por ejemplo el médico jefe del distrito pues tiene que estar enterado de qué está sucediendo médicamente hablando en este tema tan importante de salud en la población. Y de hecho entonces el director de área ha seguido y acompañado de cerca todo este proceso, de tal manera que siguiendo la línea de comando del ministerio, de una manera humilde, ellos han felicitado el esfuerzo que se está haciendo y han motivado también a sus autoridades para que esto sea reproducido. Y de hecho entendemos de que hay un esfuerzo encaminado a lograr esa situación. Pues muchísimas gracias, doctor. Mire, obviamente ahora que se liberó, digamos, por parte del gobierno las restricciones, hemos visto que han habido muchas aglomeraciones, el tráfico desafortunadamente ha vuelto a esa tremenda intensidad que existe en Guatemala y ya estamos como que enfrentando de nuevo estas situaciones medio caóticas a nivel vehicular y en alguna forma también en algunos lugares. Yo creo que es fundamental que a nuestra audiencia hoy le quede claro que esta liberación no significa que ya pasó el peligro. Todavía podemos nosotros enfrentar una rebrote o una segunda crisis. Y además yo creo que es fundamental, como usted dice, que tenemos que mantenernos muy vigilantes, seguir con las mismas medidas. Pero ¿no cree usted, doctor, que es fundamental que le hagamos un llamado a la población para decirle, mire, sí hay peligro latente todavía, no dejemos todas las precauciones, porque la gente acá es muy fácil que de repente se le olvide y empiece a pensar que ya el problema pasó? Yo estoy de acuerdo y me permitiría recomendar que al lado de la palabra liberación, como que debiéramos de promover la palabra responsabilidad. Liberación y responsabilidad. Y qué alegre que haya liberación. Y qué alegre por muchas razones que hacen sentido de que haya liberación. Pero va a ir muy bien si creo que conjunto a esa se agrega la palabra responsabilidad. Yo creo que es fundamental lo que usted señala, doctor, porque va a ser básicamente de parte de cada persona, de cada ciudadano, el hecho de asumir esa responsabilidad que es hacia él, hacia su familia, no, y hacia el resto de sus semejantes, porque prácticamente sabemos que hay mucho paciente asintomático todavía y que pues ya ve ustedes ahí en el campamento tratan de enfocar en detección de esos
gentes que están sanos aparentemente o que sean sospechosos. Lo importante, como le decía yo, es que existen muchas personas que están queriendo consultar porque el temor todavía subsiste. Me recuerdo que en la primera entrevista que tuvimos con usted hablábamos de que el COVID ha sido la pandemia del miedo, la pandemia de la psicosis, porque han habido tantas teorías, tantas corrientes, tantos tratamientos diferentes y tantas inquietudes por parte de toda la gente. Y ahora que se libera, pues también muchas personas no saben realmente qué es lo que está sucediendo y quisieran tener pues respuestas más claras. Usted ha sido muy enfático en decirnos que la responsabilidad de cada quien, el uso de la mascarilla, el mantener la higiene, es algo que es fundamental y que tenemos que seguir a hacerla, ¿verdad? Tal vez otro punto importante es hacer un llamado a todas las personas que nos escuchan hoy, que eventualmente cuidemos también el tema de la salud mental. Tal vez haya habido más de un episodio en el que hemos visto agresividad, incluso de personas donde alguien más dentro de un supermercado se le pide que por favor se ponga su ventanilla, su mascarilla, que por favor guarde el distanciamiento y hay reacciones un poquito fuertes. Entonces, pues todo este encierro hace un llamado también a que tengamos cuidado con el tema de nuestra salud mental, pero sí tenemos que ser claros de que debe de haber responsabilidad. Claro, porque yo creo que ese tema de la salud mental que hemos hablado, ahora que se libera la cuarentena, pues obviamente se levantan las restricciones, pero en su momento también tuvimos acá otros destacados profesionales, la doctora Sibyl Prado, médico psiquiatra, con el doctor Osvaldo Mazariegos, con quien platicamos en varias oportunidades sobre el hecho de lo que estaba causando el encierro en la gente. Y eso, doctor, que Guatemala, a pesar de todo su confinamiento, no fue tan severo como el que hubo en países como Chile, incluso como España, incluso como en Italia, en el cual fue muchísimo más dura la aplicación de la cuarentena. O sea que en medio de lo tanto que nosotros discutíamos mucho, como buenos chapines alegábamos mucho sobre el tema y sin embargo pues no fue tan severo. Pero eso no quiere decir que tampoco nos olvidemos de que los problemas se pudieron dar, afectaron a los niños, afectaron a las personas de edad mayor, que prácticamente hasta mucha gente los dejó de ir a visitar a sus parientes, ¿verdad, doctor? Yo creo que tenemos que volver a sanar todo eso que sucedió, pero obviamente siendo muy cuidadosos con lo que está sucediendo. Es correcto. En el campamento no existe hospitalización, ¿verdad, doctor? Si una persona es detectada ahí, ¿se le referirá a un centro especializado, a un hospital nacional? ¿O qué sucede con el sospechoso que ahí se detecte, doctor? Muy bien, doctor. Excelente pregunta. Los campamentos no son un hospital, son un modelo de atención primaria en donde se ayuda a llevar a alguien hacia el caso sospechoso, dar el con si fuera necesario. Pero ya ha sucedido de alguien que se presenta a un campamento y va muy mal, va ya con una dificultad respiratoria establecida, va con un cuadro de fiebre que hace que se vea ya tóxico y que va mal e incluso con una saturación de oxígeno que ya va muy disminuida. A ellos, ahí es donde les mencionaba en alguna parte del programa, hay unidades de bomberos que lo trasladan directamente a un servicio hospitalario y ahí le van a dar el resto de atención. Nadie que llegue al campamento debe de ir con la idea de que es un hospital o que se va a quedar en el campamento. Lo que sí es cierto es que se le puede ayudar al detectar que su condición es moderada o severa y que amerita atención más allá, trasladarle a una emergencia de un hospital.
Muchas gracias, doctor. Mire, de acuerdo a las estadísticas que presenta el gobierno en Guatemala, pues la tendencia de casos ha ido hacia la baja. Y también se mencionaron en algún momento que la ocupación hospitalaria, por ejemplo, a nivel de los hospitales como el Hospital General, el Hospital Roosevelt y otros hospitales regionales, había venido bajando significativamente. Sin embargo, pues ya sabe que Guatemala es un país en el cual se escuchan muchas cosas, muchas bolas, podrían decirse. Cuando el río suena, a veces piedras lleva, doctor. Hemos escuchado que a nivel de centros privados efectivamente había habido una disminución en el número de camas ocupadas por pacientes relacionados con el coronavirus, pero aparentemente, según se ha escuchado también, es que esto ha ido subiendo de nuevo. ¿Tiene usted alguna información sobre cuál es la situación en los hospitales privados en cuanto a la ocupación de camas de atención de coronavirus? Tal vez opinar que en general, efectivamente, igual que el resto de población, hubo un momentito en el que disminuyó significativamente la casuística de casos por COVID. Luego, eventualmente, tal vez de las últimas 3 semanas, ha habido nuevamente un alza en algunos de esos hospitales, no a los extremos en que se tuvo hace unos meses, pero sí ha habido una tendencia a ver más número de casos. Pues yo creo que es importante el conocer esto, ¿verdad, doctor? Porque realmente, como le cuento, en Guatemala hay muchas bolas que corren en un sentido y en el otro. Pero yo sí creo que es bueno el hecho de que exista esa capacidad. El gobierno central ha venido repitiendo que está preparado para recibir más casos porque ha bajado la cantidad de pacientes que están hospitalizados. Esperamos que ya no se dé ningún rebrote porque realmente no sería adecuado que esto sucediera. Ya hemos visto que se abrieron los aeropuertos, que se han abierto las fronteras. En muchos casos en Guatemala se dieron cuando hubo gente que trajo el coronavirus de afuera, incluso los migrantes que eran retornados desde Estados Unidos para acá, muchos de ellos venían contagiados. Pero hubo otros países como por ejemplo Estados Unidos, como fue México, que nunca cerraron sus fronteras. Pero eso no quiere decir que no estemos expuestos a que de repente va a aumentar tremendamente el número de casos y que tenemos que estar preparados. Pues doctor, ya nos estamos acercando al final del programa. Quisiera yo saber si tiene usted algún comentario adicional que quisiera dejarnos, algún lineamiento en particular sobre todo esto que hemos venido platicando a lo largo del programa acá en Radio Infinita, en Acción Positiva, en radio y televisión. Muchas gracias, doctor. Primero, recordar a todo el mundo, el COVID vino y vino para quedarse. Está dentro de la lista de las enfermedades hoy en día que forman parte de las enfermedades que afectan al mundo. 2, esto se va a seguir pegando si no tenemos los cuidados y mientras no haya una vacuna que nos asegure algo diferente. 4, que tenemos que hacer énfasis en las medidas básicas de mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos, educarnos perfectamente, pero sobre todo a saber que liberarse quiere decir responsabilizarse y que eventualmente en la medida que lo hagamos, primero Dios, tendremos menos complicaciones. Muchísimas gracias, doctor López, por toda la información que nos ha dado. Una felicitación reiterada pues a la Municipalidad de Guatemala y a las municipalidades que se sumen a el desarrollo de estos campamentos de asistencia médica respiratoria. Y obviamente también al Consejo Médico de la Municipalidad de Guatemala por este esfuerzo que está haciendo y este liderazgo que han demostrado. Gracias, doctor, por todo lo que nos ha compartido esta noche. Ha sido muy importante hablar sobre la educación para nuestros futuros profesionales, creo que es clave, así como este llamado a la responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos, quienes somos al final los responsables ante nosotros mismos y ante nuestros semejantes de que esto no se siga expandiendo. Doctor,
Hoy me permito agradecerle nuevamente, desearle una feliz noche a usted y a todas las personas que nos han acompañado en Acción Positiva. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches a todos los que nos escucharon. Hasta la próxima, doctor. Feliz noche. Gracias.